Hola, ¿qué tal a todos? En este análisis conductual abordaremos el caso de los hermanos Menéndez, dos hermanos de Beverly Hills que en 1989 asesinaron a sangre fría a sus propios padres. Veremos acerca de su historia, cómo fue que sucede, algunos aspectos relevantes para ese análisis conductual y cómo se puede implementar un cambio conductual. Esa es la familia de ellos, Lyle, el hijo mayor, Eric, el hijo menor, y José y Kitty, que son sus padres, y son ellos en lo que fue la vida real. Ahora están aquí los hermanos Menéndez. Como se ven ahora, están cumpliendo actualmente, si mal no recuerdo, 2 cadenas perpetuas cada uno. Esas son algunas imágenes de las escenas del crimen, cómo están ahí como organizadas, el psicólogo que atendió a los hermanos y que declaró en el juzgado. Aquí más a detalle vemos la escena del crimen, que fue donde llegaron por detrás en base a 2 escopetas y los asesinaron. La tragedia que cometen esos hermanos es en base al sufrimiento físico y psicológico que llevaban desde hace tiempo, y eso era por parte de su propio padre. En base al sufrimiento salieron muchos rasgos de trastornos no tratados profesionalmente y conductas que mostraban desafío a la autoridad misma y al final las consecuencias que surgieron poco antes de ella. Las conductas objetivas que vamos a evaluar aquí son conductas delictivas de impulsividad y agresión, y conductas respuesta a eventos estresantes que eran como las crisis de pánico, la falta de motivación del contacto social y bajo rendimiento académico. Todo eso provocado claramente por las influencias familiares y todo lo que pasaban de ellos por antemano. Aquí vemos el modelo ABC para analizar la conducta. Igual en el video podrán pausarlo un poco para que lo chequen. Son los antecedentes como sentirse obligado, el sistema familiar y el abuso sexual que sufrieron. La conducta que era desafiante, llanto descontrolado, agresivas y de consecuencias, sus sentimientos y rasgos de TEP. Ahora, sabemos cómo ocurrieron los hechos, pero en el caso hipotético de que los hermanos Menéndez acudieran a consulta por consecuencia de que la policía los detuviera en un robo, por ejemplo, normalmente el proceso legal es que tomen 12 sesiones terapéuticas en Estados Unidos en base a un conflicto como de este tipo. Así que aquí es donde se empieza a aplicar el plan conductual. En esta imagen hace referencia a cómo es que los hubieran capturado, perdón, y cómo los hubieran llevado como a este proceso legal, sin que hubiera ninguna sospecha de lo que fueran a hacer claramente. Es como una parte preventiva de cómo hubiera sido un buen procedimiento. Así que en la primera estrategia del plan de intervención es el manejo de expresión emocional, canalizar emociones, sentimientos en base a las acciones que cometen y cómo repercuten los chicos. Hay una reflexión autoguiada para su comprensión. Aquí más que nada es como plantear vías de comunicación efectivas, que sean conscientes de por qué es lo que hacen y cómo es que lo sienten, etc. Además, también se implementa un reforzamiento diferencial de otras conductas, es decir, buscar como lugares seguros, sustituir conductas disruptivas a más positivas. Se implementa también aquí herramientas de respiración consciente y un time out. El time out sucedería cuando ellos admitieran de lo que su padre les hacía, de los abusos físico, psicológico, íntimo, y se implementaría este cambio en el proceso. Una vez en un espacio más seguro, ya no solo con la convivencia del padre, se sugiere un encadenamiento de conductas para la reinserción social, es decir, que los hermanos tengan nuevos círculos sociales donde tengan su apoyo emocional, sentimental, y tanto sea en casa, socialmente y escolarmente, es lo que se buscaba. Hay un principio que se va a aplicar, el principio de Premack, que en dado ocasiones de que les cueste trabajo cumplir una tarea solicitada, se va a implementar una tarea que se les facilite más y por ende la cumplan como un reforzador secundario, que es lo que trata el principio de Premack, para que se siga reforzando la conducta. El caso real se conoce, hay mucha divulgación, hay mucha evidencia como tal. Esa intervención conductual hubiera sido aplicada en un momento muy preciso en cuanto el padre se hubiera dejado que el hijo tomara responsabilidades. Ojo, no se justifica que las acciones del padre realmente fueron muy fuertes, fueron muy feas y dañaron psicológicamente, físicamente a los hermanos, pero se buscaba esa reinserción social con ellos, que tuvieran este plan conductual donde pudieran, sí, pasar por todo ese proceso de asimilar todo lo que vivieron, pero sí tener como una nueva perspectiva de la vida, no se rindieran a pesar de todo lo que estuviera pasando, sí pudieran socializar nuevamente, tener una nueva vida ya fuera de este ambiente tóxico en el que vivían.
Es por eso que el plan conductual no hubiera funcionado tan bien si no hubiera sido por la influencia que tenía su padre en ese momento. Es así que en base a este video se implementó un análisis conductual, sí, una intervención al final de cuentas, de cómo hubiera sido un escenario idealizado. Sabemos cómo llegaron, sabe cómo fue la situación. Aún así, estando ellos en cárcel, se ha demostrado por anexos de la policía de Estados Unidos que están haciendo como una nueva vida, que es un ejemplo para todos los reclusos de cómo pueden ir avanzando, ya que ellos están como tienen una mejor autoestima y más rasgos.